Global warming, not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world. But then it started getting cooler. So now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. Mi nombre es Laura Gallardo, soy profesora titular de la Universidad de Chile en el Departamento de Geofísica y sociedad fundadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, también adscrito a la Universidad de Chile, entre otras. Toda mi carrera ha estado, por lo menos, bajo esa influencia, más específicamente en temas de cambio climático, yo diría en los últimos 15 años, pero desde siempre he estado metida en el impacto humano sobre el sistema climático, particularmente en calidad de aire, pero también en el ámbito más propiamente climático en otras escalas de tiempo, digamos. Si uno piensa en la historia de la ciencia, es probablemente desde 1860 ya había gente trabajando, algunos decanos de esta facultad ya tenían registros meteorológicos e incluso registros de ozono, por ejemplo, aquí en Quinta Normal. Después los estudios de clima y demás, hasta donde yo entiendo, se retoman de una manera estructurada en los años 60, cuando se inventa el Departamento de Geofísica, con un área atmosférica importante, y allí los primeros estudios climatológicos propiamente tales, yo diría que los aborda Humberto Fuenzalida, que fue el primer miembro de este departamento por el área atmosférica. Y desde entonces Chile como tal participa desde el primer panel de evaluación del estado de la ciencia del clima en los años, debe ser en el año 88, y se hace presente de eso como parte del panel, pero también con contribuciones científicas nuevamente de parte de Humberto Fuenzalida. Y ahí estamos hablando fines de los 80, principios de los 90, hacia finales de los 90 y principios de los 2000, empieza a tomar más fuerza todo esto. La Comisión Nacional del Medio Ambiente pide un estudio sobre simulaciones climáticas, y en ese contexto se hacen las primeras simulaciones climáticas de alta resolución o de relativa alta resolución para Chile, y ahí le toca, entre otras, a Maísa Rojas, la actual ministra, jugar un rol muy importante porque era su ámbito de trabajo, junto con algunos otros colegas, pero ella y otros colegas, Mark Falvey en particular, trabajan en las primeras simulaciones climáticas regionales para Chile. Climatológicamente también habían contribuido, por supuesto, no sé, gente como Patricio Seituno y José Rutland trabajando en temas de El Niño y la variabilidad climática en general, pero el resto del trabajo había sido más orientado hacia cuestiones más sinópticas, de una escala de algunos días, una semana.
Pero sí, de larga tiempo y tendencias y eso, creo que son estos los trabajos más destacables. Así que estamos desde bien temprano, pero siempre con una capacidad humana limitada, digamos, o sea, como muy poca gente realmente metida. Y yo diría que hay el salto que provoca el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Lo más innovador de ese centro probablemente fue la inclusión de las ciencias sociales como parte de las competencias necesarias para abordar un problema humano generado por humanos, del cual uno no puede hacer caso omiso de que hay que entender a las sociedades. Sí, yo creo que al igual que todos, ¿no es cierto?, en ciencias sociales, sobre todo de las generaciones, digamos, o hasta más o menos las generaciones recientes, claro, vengo de esa formación bien binaria entre ciencias sociales y ciencias ambientales, naturales, ¿sí?, o biológicas, ¿no? Entonces, claro, también tuve una formación muy centrada en lo social y lo cultural, como si fueran dominios autónomos, pero mis trabajos de investigación, de tesis, del pregrado, luego los posgrados, ¿no es cierto?, me fueron llevando a temas donde lo sociocultural se articulaba, ¿no es cierto?, de manera natural también con otras dimensiones, ¿no? Y hablo particularmente de mis primeros trabajos sobre los temas del agua en comunidades mapuche, sobre los temas de alimentación, ¿no es cierto?, y la soberanía alimentaria, desde el territorio, desde el LOF, ¿verdad?, pasando por la presencia de las mujeres, ¿sí?, los lugares de la sabiduría, los conocimientos. Entonces, como que generar toda mi carrera estaba un poco fundamentada en la comprensión de esa integración en este caso, los mundos, ¿no es cierto?, que no obedecen a la dicotomía moderna, como es el mundo de la academia, y como sí, en este caso, el mundo del pueblo mapuche, ¿no?, que así como acontece en el caso del pueblo mapuche, acontece con muchos otros pueblos en el mundo, cuya visión de mundo, ¿no es cierto?, nos separa entre sociedad y naturaleza. Lo tratamos de hacer todo el tiempo. Tenemos mucha ayuda en el CR2 sobre todo porque tenemos un equipo de comunicación que me ha llevado también a esta misma idea de la comunicación a lo largo del tiempo y de la memoria. Tiene que ver con la mitología de ciertos fenómenos extremos y cómo los pueblos indígenas han representado esos eventos extremos en su cosmovisión, ¿ya?, o en sus relatos míticos. Y esos relatos míticos contienen a veces, por ejemplo, ciertas precauciones respecto de los eventos que pueden ocurrir. Es muy común encontrarlas. Y si uno mira eso con un ojo con detalle, uno encuentra nociones o elementos precientíficos o científicos en esos relatos, ¿ya? Y así es como hemos estudiado, por ejemplo, los tornados y trombas ocupando algunos relatos mapuche. Y sabemos que los mapuches, por ejemplo, tenían una palabra para los tornados, que es Meulén, que era un dios o varios dioses. Al mismo tiempo, la ciencia occidental tiene varios eventos de negación de estos tornados, hasta hace poco, digamos. Hasta el 2019, en que aparecen los tornados de Concepción y Los Ángeles, en donde toda la comunidad científica, digamos, se tiene que rendir ante la evidencia de video de que ahí están los tornados pasando por las ciudades. Siempre me veía como en química atmosférica y yo hacía mucho, en Inglaterra, yo hacía mucho divulgación de la ciencia, actividades al aire libre con jóvenes en temas generales del medio ambiente. Entonces, como química atmosférica, contaminación de aire, es difícil hacer actividades con personas porque no es muy visual, ¿no? Como no puede hacer una medición y tener una respuesta. Entonces me metí en otros temas de calidad de agua, de mediciones de suelo, entonces actividades como muy prácticas en terreno y lo vi como ciencia ciudadana. Y al momento de llegar a Chile vi que yo podía unir estas dos cosas, uno que era más una cosa aparte, que era divulgación de ciencia cuando tenía la oportunidad de hacer, pero no era mi trabajo principal. Pero ahora siento que mezclo como la química atmosférica con ciencia ciudadana. Ha funcionado muy bien en Chile con las problemáticas, con varias comunidades que nunca han
nunca se han medido sus problemas medioambientales. En todo Chile, en el norte, en el centro y sur, ha funcionado bien para también hacer la educación ambiental, de hablar con las comunidades, de empoderar las comunidades, de hacer este primer acercamiento a algunos problemas medioambientales y de allá capaz que podemos ir a medir con otras temáticas. Directamente no es parte de mi metodología. Existe ese tipo de metodología incluso para reconstrucciones climáticas como una colaboración directa. En nuestro caso no estamos haciendo eso para nada. Ahora, por supuesto, he estado varias veces en la zona y uno conversa y por supuesto está muy atento a todos esos relatos, ¿ya? Y quizá la forma más explícita en que se hace con que hay una transferencia respecto de eso, es precisamente un poco lo que hablamos de los datos, ¿ya? En la necesidad de la información. Eso siempre es algo que estaba muy patente, ¿ya? Necesidades locales, ¿ya? de información. Y eso ocurre tanto en Aysén, Magallanes como en otros lugares de Chile, ¿ya? Que también tienen este problema quizás por otro motivo. Típicamente en Patagonia tiene que ver más con el acceso y con la baja población, ¿ya? La baja densidad de la población. En otros lugares simplemente uno no puede acceder, por ejemplo en la cordillera, en la zona central. Siempre está esa necesidad, ¿ya? Eso se ha vuelto muy patente. Uno a veces como que trabaja la información, depura la información si uno quiere, para responder preguntas científicas, ¿ya? Y ese ha sido como nuestro enfoque durante un tiempo. Pero cada vez más como que en la metodología, los datos que uno genera o depura, como que empiezan a agarrar más relevancia por sí solos, ¿ya? Y eso es algo que también tiene que ver precisamente con esta interacción con las comunidades locales o centrales también. Entonces eso sí que se ha vuelto muy relevante, al nivel que de repente como que uno ya empieza a ponerle más énfasis a la información que el uso de la información para responder a cierta pregunta, ¿ya? Porque por sí sola la información después permea a distintas comunidades. En general, este deseo de investigar, mira, yo en el caso mío en particular, yo lo considero como una labor que no tiene que estar vinculada a una aplicación, ¿ya? Hay algunos colegas que lo ven muy vinculado a una aplicación y ellos investigan porque quieren mejorar algo o perfeccionar otro sistema, etc. Yo creo que la investigación, uno se tiene que fascinar. A mí me fascina el mundo natural, me llaman la atención los fenómenos de la naturaleza y por eso lo investigo básicamente. Está claro, ¿verdad?, que el modelo en crisis se valió de muchos recursos que fueron instrumentos para su desarrollo. Y uno de los principales recursos para el desarrollo del modelo en crisis fue la ciencia. Y eso no es ningún secreto, ¿no? Es el gran tema siempre, ¿no?, que se destaca desde el punto de vista de los grandes líderes, ¿no? Y el acceso el desarrollo, los avances, el progreso, la tecnología, ¿no? El lugar de la ciencia ahí ha sido indiscutible. Entonces hoy día a mí me parece que todas las ciencias, esto no tiene campo, ¿no? Todas las ciencias que hoy día están entendiendo que están afrontando un mundo en crisis, ¿sí? Y en una crisis planetaria, digamos, de envergadura, con límites, ¿verdad?, tan críticos como son los que tenemos, no debería pasar por alto la pregunta justamente de si seguimos haciendo la misma ciencia o en realidad necesitamos hacer otra ciencia. Sí, a ver, me parece evidente que los temas de adaptación y mitigación son temas de desarrollo. Desde un punto de vista, desde las ciencias naturales no tengo las competencias para hablar. Como ciudadana puedo hablar, pero como científica probablemente no soy la más afín a esos temas, pero la gente que desde las ciencias sociales efectivamente, y así lo ha puesto también el panel intergubernamental de cambio climático, son opciones de desarrollo y hay modos de desarrollo que son más sostenibles y otros que sinceramente no lo son. Y eso está de manera no solo implícita, está de manera explícita de alguna forma en los escenarios que se proponen, en caminos de adaptación, etc. Y también se habla de cambios estructurales profundos, porque eso también tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no es cierto? Lo de género, por ejemplo, tiene que ver con las relaciones de poder dentro de la sociedad. Y dentro de las sociedades, hombres o mujeres o X, hay relaciones de poder que cambian y eso cambia también las maneras en que funcionamos como sociedad y que terminamos emitiendo o no, o en fin. Por lo tanto, eso no puede estar ajeno. Si uno lo quiere ver, si hay gente que lo quiere ver de una perspectiva
marxista tradicional o desde una perspectiva neoliberal tradicional, lo puede ver. Pero así como hemos estado conviviendo entre nosotros y con nuestro entorno en los últimos 200, 300 años, es evidente que es insostenible. No da, este planeta no da para esta cosa de crecer y votar, de crecer ad infinito, y eso yo creo que hay mucha evidencia. En cuanto a la contaminación atmosférica, yo creo que es una de las áreas de la ciencia en donde se necesita una fuerte relación con la comunidad, porque si queremos provocar cambios que disminuyan la contaminación, la ciudadanía tiene que entender muy bien la problemática y tiene que entender de que también ellos son actores principales para justamente disminuir esa contaminación. Por lo tanto, yo lo que veo es que en lo que es al menos calidad de aire y también cambio climático, yo creo que son dos áreas de la ciencia en donde se necesita de que haya un fuerte involucramiento de parte de la ciencia, tanto en la población como en las autoridades. Yo creo que en ambos grupos de la sociedad la ciencia tiene que estar muy bien relacionada, ya sea explicando lo que es la contaminación, involucrando a veces a los mismos actores políticos, a la misma sociedad, dentro de las formas de monitoreo. Hoy en día hay un área de la ciencia que se está abriendo, que es la ciencia ciudadana, en donde se involucra a las personas a trabajar con uno para que empiecen a entender esta problemática. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno hace es que las personas ocupen monitores de calidad de aire y los lleven y se empiecen a dar cuenta o empiezan a relacionar, por ejemplo, las emisiones de contaminantes desde los ductos con los niveles de concentración. Y más la información que uno le puede entregar con respecto a la salud lo pueden ir asociando. O, por ejemplo, un día que lo ven muy nublado, muy oscuro, bueno, si tienen el medidor lo pueden asociar a un día de alta contaminación. Entonces se empieza a ver una relación que le permite a las personas tener una mayor conciencia del aire que están respirando. Se ha avanzado, pero desde el ámbito de la ciencia se ha avanzado para conectarse con los conocimientos de quienes viven en los territorios que se están estudiando desde la perspectiva de la climatología general. Lo he visto del poco tiempo que pasé por el CIEP. Algunos investigadores intentaban eso, pero era de mutuo propio. No era una política de investigación de la institución, que era lo que se podría haber esperado en una institución nueva que se instala en un territorio que estaba recién formándose un proceso más sistemático de investigación. De hecho, recuerdo que conversábamos con Pancho Mena, que era parte del CIEP en esa época, y él decía que una de las cosas que no le cuadraron nunca a él era por qué el CIEP no instaló desde el inicio un equipo o un investigadora en el ámbito de la ciencia social o ciencia humana. Instalaron todo el tema de dinámica climática, dinámica productivas, qué sé yo, pero como política institucional no instaló nunca la relación de todo eso con los seres humanos que viven en el sendero. Entonces se avanza, pero muy lentamente, si solo depende de la empatía o el interés que los propios investigadores, que además no son todos, son muy pocos, puedan ponerle a este trabajo de colaboración y de diálogo con las comunidades, con las familias que viven en los territorios que investigan. Hay gente que dice que vivimos en la época de las distracciones, en donde tratar de tomar a las personas y explicarles algo requiere de mucho esfuerzo porque están pensando en múltiples cosas y también están siendo bombardeados por información desde distintas plataformas, en fin, redes sociales, radio, televisión. Así que yo creo que nunca la gente ha estado tan informada, pero por otro lado, nunca ha sido tan difícil concentrar la atención sobre algún aspecto en particular de esta información. Entonces los científicos competimos por la atención de las personas con un montón de otras cosas, ¿ya? Tanto las noticias, que sea la delincuencia, el terrorismo, en fin. Sí, mira, yo creo que en el caso de la meteorología y la climatología estamos en una posición privilegiada respecto a las posibilidades de divulgación, simplemente por el hecho de que hay mucha curiosidad respecto al tema. Creo que en general el interés, la sed de conocimiento por la ciencia ha ido creciendo
de forma sostenida en el tiempo. Yo creo que los diversos medios de comunicación han jugado un rol importante en eso, pero la meteorología es algo tan cotidiano, de verdad, nos afecta de forma tan directa, no solamente en sentido negativo, cuando digo nos afecta, nos relacionamos con ella de forma tan directa y permanente que en general hay preguntas sobre los fenómenos que podemos observar en la atmósfera. Y a mí particularmente me interesa mucho dar a conocer lo que hacemos, porque creo que en la medida que uno pueda explicar sobre el método científico, sobre la importancia que tiene el monitoreo de la atmósfera para poder avanzar en la ciencia, entonces hacemos un trabajo conjunto con muchos colegas para poder tener una mejor base en Chile para hacer investigación, y uno podría decir que el fin último de la investigación no solamente es conocer mejor el mundo y acercarse a la verdad de los fenómenos, sino que también mejorar el bienestar. Y en el caso de la meteorología y la climatología, yo creo que la relación es bastante directa. En la medida que entendamos mejor el medio, vamos a estar mejor preparados para poder planificar, para tomar decisiones, para saber, ¿verdad?, dónde vivimos, cómo funciona nuestra casa. Yo creo que ahí hay un trabajo importante por hacer. La ciencia, a mi gusto, por lo menos lo que es calidad de aire en Chile, todavía se encuentra muy radicada en lo que es Santiago y en los centros poblados más importantes, y todavía no hemos llegado, por ejemplo, a localidades. En general nos hemos ubicado principalmente en las capitales regionales donde se han hecho los estudios. Sin embargo, sabemos de que existen muchas localidades pequeñas donde los niveles de contaminación también son muy altos y están afectando la salud de la población. Pero creo yo que en estas ciencias en donde necesitamos que hayan cambios sociales para poder mejorar, en este caso, nuestra calidad de vida o nuestra subsistencia, en el caso del cambio climático, necesitamos de que haya una integración entre la sociedad, los científicos, el aparato industrial y los políticos. Chile hasta ahora ha estado relativamente aislado de eso. El negacionismo no ha sido tan fuerte como en muchos países anglosajones, donde los cabildeos o lobby eran tremendos y donde la cantidad de gente que, entre comillas, no cree en la ciencia o el cambio climático es importante. Ahora, eso ocurre en un contexto donde hay otros psicólogos sociales, pero que son malévolos y que llenan, ¿no es cierto?, a través de estos bots y otras cosas, llenan de mentira, porque no es posverdad, es mentira, así derechamente, niegan de la evidencia, niegan de los datos, niegan de la ciencia, niegan todo. El otro día me tocó escuchar, lamentablemente, un taxista que venía escuchando unos personajes como un recocido recalcitrante de fascismo en Chile, y hablaban, decían, pero tal ministro, él es académico, o sea, no sabe nada, porque esa gente vive en otro mundo, que es una manera también de desprestigiar a la academia. Y a eso se suma el otro fenómeno que hemos ido viendo en este mundo en crisis, porque no es solo Chile el que está en una crisis, sino que es el mundo el que está en una crisis, porque frente a estos cambios difíciles hay que tomar decisiones difíciles, y entonces los sistemas se empiezan a poner en jaque, y en esa medida se defienden y las relaciones de poder empiezan a cambiar, en fin, y aparecen estas fuerzas populistas que típicamente van acompañadas de estos cuentos anticiencia, anti-sector público, porque todo el sector público es una manga de zánganos flojos. Como comunidad científica yo creo que hay que cuidarse mucho, hay que preocuparse de hacerse conocidos no solo entre los colegas para tener un H más alto, que es este indicador de cuánto me citan, sino que también preocuparse de llegar a distintas partes, y quizás con eso la misma divulgación científica, ¿no es cierto?, se vuelve mucho más relevante, pero una divulgación un poco distinta. Yo creo que la ciencia también es distinta. No es una ciencia que tiene que salir e iluminar los caminos del mundo, porque eso ya pasó de moda, no sirve. Tiene que ser una ciencia mucho más capaz de conversar con quien va a tomar la decisión. Tiene que ser una ciencia mucho más dada a conversar con sus entornos, incluyendo la estudiantina, ¿cierto?, que es nuestro entorno más inmediato. Y eso a veces nos cuesta en la academia, no estamos
siempre acostumbrados y acostumbradas a aquello, y tenemos que hacer mucho más de eso. Porque eso es una manera de salvarse el pellejo, digamos, frente a situaciones que ojalá no lleguemos.